Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Mis cosas por si hay algo por ahí. Ya, a ver. ¿Me sigo autoescuchando? Así partimos el podcast. Ahora no me escucho. No sé qué fue, pero ahora no me escucho. Hola, ¿cómo están? Así parte este podcast. Esto es televisión en vivo, así que, y créanme, que ustedes saben que yo edito malísimo. Entonces, este podcast, te advierto desde ya, Germán, que lo que se dice se queda. No hay edición de por medio, a menos que sea algo súper puntual. Este podcast no tiene mucha edición. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy su presentador Miguel Ángel Ruiz. Creo que he grabado como 5 capítulos y ni siquiera me he presentado. Aquellos que no tienen contexto y me escuchan por primera vez ni siquiera saben con quién están hablando. Pero tenemos hoy día un podcast muy interesante, que es algo que hace rato quería hablar. Quedó pendiente de un podcast dando vueltas, como hablar de esto, bajarlo. Y con Germán creo que hicimos el match de lo que esta temática que tiene que ver con tomar decisiones de negocio basadas en data. Eso suena muy fácil, pero créanme que en mi experiencia en investigación de mercado, solo en un área, no es tan fácil. Les voy a contar un contexto antes de presentar a Germán. En muchos de los negocios de investigación en lo que he participado, grandes empresas compran laboratorios diciéndonos: así nos ahorramos ustedes, nos compran laboratorios, preparan a su equipo y al tiempo se dan cuenta de que su equipo, si bien puede levantar data, puede analizar la data, no saben qué hacer con esa información para dar resultados. Y ese es un punto muy importante, de hecho, es el gap de mi negocio. El saber qué hacer con esa información y transformarla en un aplicable para el negocio. Así que de eso un poquito lo que vamos a hablar hoy día. Y tenemos al gran Germán Goñi. Goñi, bien pronunciado, ¿cierto? Sí, perfecto. Germán Goñi, bienvenido a Negocios de Otro Planeta. Por fin. Sí, muchas gracias por la invitación. Tuvo un poco accidental la posibilidad de concretar. El primer intento no funcionó. Pero bueno, son cosas que pasan. Oye, partamos antes de que estamos haciendo una sobremesa y dije: amigo, paremos esto porque esto es lo que quiero conversar en el podcast. Y partamos, eres ingeniero civil de la Católica. Sí. Y tienes varios diplomados en la Chile, o sea, de uno y otro. Tienes un máster en inteligencia artificial de la Adolfo Ibáñez, que la sacaste hace muy poquito, y también un diplomado en el MIT, ¿no? Sí. Cuéntame cómo ha sido esto, cómo partiste en esto de la industria, venir a lo digital, a los datos. Yo ya tengo mis años, entonces algunas de las cosas que voy a contar no necesariamente dan cuenta de la dinámica que hoy día hay en el mundo de los negocios, sobre todo en lo que es la explotación de activos digitales que deja la operación. Y si bien mi formación es en el ámbito de ingeniería industrial, soy ingeniero civil industrial de formación original, me pasó que en la medida que iba pasando el tiempo nos íbamos haciendo este traslado de negocio más de base fabril o productiva a trabajar con data, ¿no? Y por supuesto estamos hablando de una época en que la agilidad no era un concepto que se explotaba mucho todavía, los equipos de TI estaban bastante encapsulados en toma de requerimientos y desarrollo con una lógica que muchas veces estaba semanas lejos de las necesidades del cliente, y más bien el acento estaba en el rigor técnico y en el control de calidad de esas soluciones. Y por ahí se fue abriendo una opción de primero participar en implementaciones de estos ERPs que se llaman, ¿no? Que son plataformas de servicio para apoyar todas las funciones del negocio, ya sean registros contables, inventario, etcétera, etcétera, cumplimiento tributario y financiero. Y desde esa perspectiva aquí parece que tenemos un problema grande, porque más allá de las decoraciones y eventuales sofisticaciones que haya, uno siempre trabaja con datos, ¿no? Y durante mucho tiempo básicamente o venían de planillas o venían de un motor de base de datos a lo que uno se conectaba como cliente, y ahí select, asterisco desde algo, digamos, y bajar en un paradigma muy relacional, ¿no? Y de poquito se va haciendo evidente, bueno, tengo un par de millones de filas en esto, usar Excel, que es lo que uno más o menos conoce, digamos, y te iba pasando que ciertos laptops que te pasaban o el computador que tenías ahí, la memoria colapsaba y tú te quedabas con
par de millones de transacciones ahí procesadas a media. Entonces te decían, no, lo que pasa es que hazlo bien granular, porque yo necesito el inventario particular de esa referencia y entender la obsolescencia en los últimos 36 meses. Y ahí uno parece que no se puede, ¿ya? Entonces hay cosas como bien chistosas. Uno decía, bueno, para tratar de procesar esto, usemos un lenguaje de programación primero para darle un poquito más de caña a esto, como dicen los españoles, porque así no está resultando. Y bueno, no, usted no puede usar su dispositivo propio, tiene que usar el de la compañía. Entonces, pasaban cosas donde hoy día ya están relativamente resueltas, ¿no? De bring your own device y todas estas cosas se habla en corporaciones grandes en los últimos 5 años, pero de algún modo lo que se va haciendo como evidente es que hay un desafío en términos de la capacidad que tenían las organizaciones, y yo lo empecé a vivir en carne propia en retailers, en el gobierno y en distintas encarnaciones laborales, que siempre, muchas veces el tema se reducía a qué tan capaces somos de usar los datos realmente como un activo, más que como una cuestión que nos va molestando, como un dolor, como una pega, ¿no? En el sentido como formal del término, que uno lo siente con dolor. O como un registro nomás, es como un registro que queda ahí, ¿para qué lo usar? No sé, pero hay que tenerlo por si alguien lo pide. De hecho, hablando sobre esto, pasaste por el Ministerio de Educación de Chile, después pasaste por Cencosud, y ahí pasamos por lo menos 3 cargos dentro de Cencosud, y después pasaste a la H, que son mercados totalmente distintos, ¿no? Estamos hablando primero de educación no desde un ejecutor, sino de política pública, que realmente política las cosas tienen otro cariz, digamos. Y ahí fue muy bonito ese proyecto, porque de hecho precisamente había el deseo a través de una ley particular, que es la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, que lo que pretendía a partir de la experiencia en 2006, ¿no? Que hay una crisis de la educación que de hecho es la que lleva a la coalición. Es de algún modo el resabio de eso es lo que lleva a la coalición gobernante a hacer sus primeras medallas políticas, ¿no? Tiene que ver con un tema tan sensible como ese. Sí, puedo hacer una salvedad, porque hay cosas que nunca uno deja claro, pero uno un poco más joven, porque sea tan niño, pero yo fui pingüino en la Revolución Pingüina. Solo quiero hacer ese punto de... Mientras tú estabas solucionando los problemas... A robar el BlackBerry y al CTO del Mineduc, y lo defendió con uñas y dientes. No, pero sí, yo fui pingüino en el tiempo de los pingüinos. De hecho, 2006 yo estaba en cuarto medio. Entonces estaba ahí. Bien, no, pues yo en 2006 estaba en otro lado, pero ya después en el primer gobierno del presidente Piñera nos toca participar en particular en una iniciativa que tenía que ver en convertir el Ministerio de Educación desde 1 a 3 instituciones, ¿no? Pasaba algo bien curioso, que en el primer mundo ya lo tenían resuelto, que era implementar esto que los gringos llaman accountability systems, ¿no? El hecho de que básicamente las instituciones dejen de ser juez y parte. De alguna manera aquí el Ministerio de Educación recibía plata a través de la ley de presupuesto, de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, y decía, bueno, yo mismo la reparto, lo que no parece muy grato, ¿no? Porque además de eso mismo tú le descontabas las multas a los sostenedores, era una cosa como... No funcionaba muy bien desde el punto de vista de los incentivos. Y de algún modo también había una visión respecto de que había que separar todo lo que tenía que ver con estándares de aprendizaje. Entonces, algo que puede parecer súper alejado del mundo de los datos, uno decía, bueno, llegó en ese momento el líder de este equipo y nos dice, bueno, tenemos que decidir en estos meses que tenemos el despliegue de esta institución, estas 2 instituciones nuevas, la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, ¿dónde pongo las oficinas? Y uno dice, bueno, pónganla en la capital de cada región. Y uno empezaba a leer la ley, empezaba a leer el reglamento de interpretación de esa ley, empezaba a leer disposiciones de derecho administrativo, le preguntaba a abogados expertos en derecho administrativo, y uno, con su idea como ingeniero, no dice, ¿pero se puede o no se puede? Entonces te decían, hay que distinguir. Y como el aforismo que tenía un jefe era, cuando uno le pregunta a 2 abogados, tiene probablemente 6 opiniones, ¿ya? No se enojen los amigos abogados, pero dado el rigor y lo que se preserva cuando uno ejerce el derecho, es otra cosa que lo que uno busca necesariamente cuando está implementando política pública, ¿no? Entonces, en el fondo las preguntas eran, bueno, ¿y por qué la oficina, por decirte, en Maule? ¿Por qué va a estar en Curicó y no en Linares? Es una pregunta súper interesante, digamos. Y en ese sentido implicaba contar, bueno, cuántos colegios hay en cada comuna. De hecho, yo pensaría en Talca. ¿Por qué Curicó, Linares? Talca es la más grande, ¿o no? Claro, te estoy poniendo un ejemplo nada más. Uno mira y dice como de... Sí, uno asume que sería en la ciudad capital de la región, ¿no? Un súper buen punto ese. Yo creo que uno
precisamente cuando se tira de cabeza a trabajar con este tipo de insumos que tiene cuando tiene datos, es inmediatamente la premisa esta de como que alguien fue a un seminario y te dice, oye, pero mira, tenemos todos estos datos, busca ahí a ver si encontráis algo interesante. Entonces aquí la cosa era, bueno, ¿qué queremos? ¿Por qué ponemos la oficina donde la ponemos? Porque queremos que estos inspectores de las direcciones regionales gasten menos kilómetros viajando, visitando los colegios. Queremos priorizar los colegios con peor desempeño para las visitas. Y eso va a ser el inductor de distancia en gasto para el fisco. Queremos priorizar, no, queremos ir, la verdad que desde cuando nos llamen las personas para indicarnos que hay algún problema de que no se está cumpliendo la normativa o la regulación educacional, vayamos inmediatamente a ese colegio de manera que prioriza el tiempo de respuesta. Entonces no es trivial. Si te ponía a pensar que había en ese momento del orden de los 12.000 y algo colegios, 3,5 millones de almas ahí inmortales que estaban tratando de estudiar en la educación básica y media, que después además iba a entrar la parvularia, que tiene matrículas mucho más pequeñas, entonces como establecimientos son muchos más. Te das cuenta que en realidad hacer sentido de esto y preguntar rápidamente, díganme cuántos colegios hay, díganme cuánto es la matrícula por región, díganme cuánto es la matrícula por comuna, cuesta mucho más de lo que uno cree, ¿ya? Y claro, a las personas que toman decisiones, evidentemente en su cabeza esto debiera ser cosa de meterse a algún sistema y devolverte la pregunta. Pero tú te das cuenta que incluso en el sector privado, o sea, uno de los proyectos que me tocó trabajar hace poco fue algo que parece tan sencillo como pronosticar las ventas por locales de una cadena para toda la semana en curso. O sea, que yo en el fondo pueda decir el lunes AM, evidentemente ese gerente no le sirve de nada que le digan el lunes en la tarde cuánto va a vender cada local en la semana. Ojalá tenerlo a las 9 de la mañana. Pero créeme que eso es bastante más complicado de lo que la gente cree. Primero porque probablemente la persona que trabaja en cada uno de estos 100 locales tiene las ventas de todos los años y meses pasados, probablemente no están disponibles inmediatamente, tiene que conectarse a los puntos de venta para entender cuánto vendió de cada artículo, después la granularidad, voy a contar por boleta, voy a contar por hora, voy a contar por... Entonces, claro, evidentemente es un problema que tiene cierta complicación tecnológica y ahí uno puede hablar de bases de datos, de lenguajes de programación, de herramientas, que es lo que le gusta a los amigos que vienen más del desarrollo de software, por supuesto. Pero de alguna manera... A los empresarios emprendedores les interesa el resultado. Es que yo voy a hacer una salvedad acá y voy a hacer un paréntesis interrumpiendo un poquito a Germán, que es, cuando yo trabajo con un programador, yo le digo, yo necesito esto. El cómo tú llegues a eso, me chupa un huevo. El lenguaje, obviamente, claro, me va a interesar si pones un servidor que cuesta $5,000 versus una solución que cuesta $300, evidentemente me va a interesar porque la decisión que tú tomes va a impactar en el modelo de escalamiento de negocio. Eso está claro. Pero en general, si yo quiero algo, yo necesito que tú me lo soluciones. El cómo, no es mi problema. Por eso tú soy el experto en el desarrollo de esto. Y de hecho es tan así que yo necesito que esto se ajuste a esto. Si tú me dices que un lenguaje no lo puedo hacer, no me interesa ese lenguaje. Yo necesito hacer esto y de esta forma. El cómo llegamos a eso no debería ser preocupación. Es que es muy bueno tu punto, porque precisamente a partir de eso es que es súper importante entender primero cuál es el indicador de éxito de la iniciativa que tú vas a emprender. Porque tienes que entender también que en este tema no perdona la idea que con mucho rigor académico y científico los economistas han planteado, ¿no? La gente responde a incentivos, además. Una persona que está en el dominio de lo técnico siempre va a querer engrosar su currículum, ¿ya? Y además el mundo de las herramientas y del tooling en todo lo que tiene que ver con datos, tú vas por un lado y te dicen, oye, ahora hay que usar esta herramienta. Pasaron 6 meses, ahora está de moda esta otra, entonces vamos engrosando el currículum ahí para hacerse atractivo para trabajar en otro lado. Entonces los consultores siempre, los gringos hablan del New Shiny Object Syndrome, ¿no? Esta cosa de estar mirando lo último que salió como el gatito que mira la luz. Entonces ya se puso de moda esto y ahora nos vamos para allá. Y ahora nos vamos shiny, vamos para allá. Otro shiny, sí. Entonces, claro, los incentivos son distintos. Una persona evidentemente que tiene una pyme, que tiene una empresa mediana, siempre va a pensar en, bueno, ¿cómo impacto y cómo respondo esta pregunta? A veces se hacen preguntas completamente inapropiadas también, y ahí tiene que haber cierto talento del consultor o de la persona de tecnología para decir, ¿de verdad esto es lo que nos interesa? Porque también hay mucho de seguir aquí de repente empresas que no necesariamente son las más representativas del problema que tú tienes. Y prueba de esto es, fíjate, por ejemplo, hoy día lo que está pasando en la logística de última milla. O sea, las grandes empresas, producto de la granularidad de la información con la que tú necesitas llegar, hoy día son las startups las que están haciendo la diferencia en cómo tú llegáis
desde centros de distribución de alta capilaridad, que están ubicados en distintas zonas de la ciudad, a salir con el paradigma antiguo desde el centro de distribución central, con una cajita pequeña, desde Pudahuel hasta alguna comuna. Hoy día ya eso se acabó. De Enea hasta... O sea, sencillamente porque, claro, puede ser súper interesante desde el punto de vista del almacenamiento, pero la distribución hoy día es un juego que se juega a partir de los datos, granulares, de los datos capilares. Sabiendo que en la pandemia la logística de última milla fue atroz. O sea, la cantidad de problemas que tuvieron en los grandes retail, por lo menos chilenos. Yo no conozco amigos que no están escuchando Latinoamérica e Hispanoamérica, cómo reaccionaron sus países a la pandemia, pero en Chile los 3 grandes retailers no dieron el ancho, No, siendo que Falabella había invertido años antes $10 millones en mejorar su logística, y en medio de la pandemia nos dimos cuenta de que no mejoraron nada, y tuvieron unos problemas de reclamo, de retraso de envío, de no llegar al producto. Pequeños que no necesariamente tenían un posicionamiento grande, lograron hacer una diferencia a partir de la logística. Entonces, como dice un amigo de una de estas startups, para decirlo de alguna manera bien gráfica, la logística se empezó a sentar en los directorios. Antes era una función de apoyo, igual que pasó con la tecnología. Hace 10 años el gerente de tecnología era un tipo al que básicamente era un tomador de requerimientos, ¿no? Salvo empresas grandes en el mundo cuyo negocio era tecnológico, pero si tú parás en un retailer, en una compañía de salud, en una compañía de educación, la gente de tecnología básicamente tomaba requerimientos del negocio. Hoy día están involucrados, porque precisamente lo que tú decías, ¿cuál es el stack de tecnologías que se pide? Si tú vas, por ejemplo, a un banco o si vas a un retailer de determinado volumen, te vas a encontrar que todavía se usa software o lenguajes de programación de hace 30 años. Y el desafío que hay es que tú tienes que seguir administrando esa tecnología legacy y llega al lugar donde trabajas y ya ves gente como yo con sus canas, ¿no? Pero llega un momento en que ya no encuentras reemplazo de esas personas. Y en el front, a su vez, te encuentras con un sesgo hacia las nuevas tecnologías, digamos, que no necesariamente resuelven lo que hay por detrás. Entonces también hay un tremendo desafío ahí de integrar tecnologías nuevas, tecnologías viejas, tecnologías baratas, tecnologías caras, tecnologías propietarias con tecnología open source. Entonces no es fácil porque hay dimensiones operativas, hay dimensiones tecnológicas y por supuesto, como bien dices tú, hay dimensiones financieras del problema también. Yo no me quiero gastar un pastón y hay mucho mito también. De repente te pasa con mucha pyme que te dice, no, yo en realidad la nube no, porque es prohibitivo el costo para mí. Pero claro, tú empiezas a contar el costo y resulta que esta persona para sacar bien la operación renta tiene sus cosas instaladas así como en un servidor ahí que compró en el Persa BioBio y cada vez que lo van a ver, la persona que lo asesora le cobra $1 millón, $1,5 millones de pesos. Y uno le dice, oye, pero esto no escala de ninguna manera, o sea, tu base de datos debería estar en algún proveedor de los 3 famosos, cosa que la tengas en la nube y cuando tengas algún problema te van a cobrar $30, $40 de soporte, digamos, y no te vas a gastar un pastón. No, pero es que el control y la cosa, ya aparece por ahí algún asesor. Entonces, es súper importante, digamos, ir separando esos planos de decisión, entendiendo que hay cosas que técnicamente tienen sentido, pero que también desde el punto de vista financiero puede ser barato. De hecho, ese es el factor por el que se producen cosas como las que tú mencionas. O sea, puede ser perfecto y que es medio contraintuitivo, que empresas que tienen un tamaño mucho menor se pueden mover más rápidamente porque este es el símil como de cuando cayó el meteorito y murieron los dinosaurios, ¿no? O sea, ya cuando se hizo manifiesto que el sol estaba cubierto y no estaba radiación solar, los mamíferos pequeñitos que tenían cómo moverse rápido eran los que cazaban su sustento. Los otros grandotes, digamos, no tenían capacidad de poder adaptarse a ese. Pasa mucho esto. Yo creo que hay una tremenda oportunidad hoy día para las pymes de contar con talento analítico avanzado y contar con herramientas baratas también. Entonces, no hay que como predisponerse negativamente. Aquí esto es solo para los Facebook del mundo, los Airbnb, digamos. No, hay mucho que se puede hacer con datos preliminares de la operación y la verdad uno puede lograr cosas bien interesantes. Sí, sobre todo que las grandes empresas tienen una cantidad de grasa enorme. O sea, cualquier persona que le haya prestado un servicio a una gran empresa. O sea, por ejemplo, yo le estoy vendiendo hoy, en estos momentos, desde el año pasado, estamos en negociaciones con una marca, una empresa multinacional que tiene diferentes marcas. No voy a decir cuál de los grupos, pero un grupo que tiene muchas marcas de consumo masivo. Y amigos, han sido negociaciones, voy desde noviembre del año pasado, y todavía no las cierro. Y no es que esté perdida, es que la cantidad de manos que se tocan antes de que se cierre el servicio es así. Son ventas que van de los 3 a los 6 meses. Que es distinto a una pyme que hablo con el dueño y en 2 semanas se cierra el negocio. Porque eso tiene que ver con la movilidad. Cuán móviles son el mover el aparato
es como mover el aparato público, ¿no? Mover el aparato público. Si hay grasa en la gran empresa, imagínense en la burocracia del Estado. Entonces, mover eso es difícil. Las empresas chispean los dedos, se juntan los 3 founders, conversan y adelante y le damos. O sea, tiene que ver con la movilidad. Y algo que tú mencionaste, que yo conecto con uno de los capítulos que tomamos, que conversamos con de growth hacking. Cuando hablamos de growth, hablábamos de growth marketing, ¿no? Con quien conversamos, ¿sabes? Comentaba que lo más importante primero es definir cuál es la métrica que mueve tu negocio, que es lo que acabas de mencionar. Y todo lo del growth y todo el crecimiento se basa en la métrica, en esa métrica, ¿no? Algo hiciste cambio y me escucho. Algo cambiaste. Algo tocaste que me autoescucho. Ahora sí. No, ahora sí no me escucho. No sé qué fue, pero algo toca. No, qué raro, está todo súper apagado. De hecho, desconecté el teléfono just in case. Pero define cuál es la métrica que mueve tu negocio y en base a eso creas el resto. O sea, creas la estrategia. Es fundamental porque de hecho. Y ojo, la métrica, paréntesis, la métrica no es necesariamente una transacción de venta. No es aumentar las ventas. Hay métricas que son mucho más relevantes. Por ejemplo, Netflix, un caso de Netflix. Netflix no tiene que ver con la cantidad de suscriptores, sino con la cantidad de consumo que tiene cada suscriptor. Esa es la métrica. La métrica no es cuántos suscriptores aumenta, sino de cuánto tiempo pasa el suscriptor en la plataforma. Porque entre más tiempo pase, menos probabilidad de que elimine Netflix tiene. Claro, entonces, su métrica no tiene que ver con cuánto suscriptor aumento, sino que cuánto consume contenido mi suscriptor actual. Esa es la métrica de Netflix. Bueno, para los que les guste este tema de definir las métricas apropiadas, hay un libro súper interesante, se llama Lean Analytics. Ok. Y ese... La vamos a dejar acá en los comentarios. Sí, ese está fundamental, porque de alguna manera te dice, bueno, lo primero en esto, seamos de Taylor para adelante, porque en el fondo este es un mundo más próspero que el que había antes, básicamente porque le hemos metido ciencia al management. Entonces, tú de hecho, perfectamente en esa métrica que tú dices que es la decisiva para empujar los ingresos o para disminuir los gastos si estás en una industria donde no puedes impulsar un pricing dinámico o no puedes poner un precio, estás en una industria regulada, por ejemplo. El otro día hablaba con gente que venden servicios para empresas sanitarias. Ahí ya no eres un tomador de precios, estás enfrentando, o sea, eres un tomador de precios, no puedes hacer el tuyo, pero sí entender claramente los costos, por ejemplo. Entonces, el hecho de poder entender cuáles son las métricas clave que mueven tu negocio, te permite, de algún modo, poder ir entendiendo dónde apretar las clavijas, dónde poner el acento a la hora de medir la salud de tu operación. Pasa mucho que de repente también hay harto de mito en esto. Uno escucha, por ser en el mundo, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, uno escucha mucho esto de que qué sé yo, el LTV tiene que ser mayor que el CAC, ¿no? Entonces te dicen, ya, el costo de adquisición tiene que ser mayor. Y yo hablaba con gente que de repente cree que el lifetime value es por la venta. Decir, no, el profit que te deja, la operación de cada cliente, mes a mes es suscripción, la duración la vaya a tener hasta que el tipo haga lo que se llama un churn, ¿no? Se va, y eso te tiene que pagar el costo de adquisición. Exacto. Y hay gente que lo hace con claro, ingresos. Porque no es la transacción única lo que te permite comparar, es la cantidad de transacciones. Y claro, si tú decís, oye, mi producto vale 10, pero me costó adquirirlo 30, claro, si le vendes una vez, es horrible tu negocio. El tema es que si te costó 30 y tu producto vale 10, amigo, tenés que a lo menos venderle 4 en el periodo de tiempo para que tú recuperes la inversión. Entonces, no es mejor ni peor, depende de cuántas transacciones te genere este tipo. Si tenés un compadre que te cueste 30 y a lo largo de un año te va a comprar 10 mensuales, significa que no vendiste, no te costó 30, vendiste 10. Te costó 30 y vendiste 120. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que... Sí, y ahí tiene que... Lo conversamos esto con Tomás Girardi, que tiene que ver que a veces los costos de adquisición de nuevos clientes son altos, pero en el momento en que uno tracciona la reventa, estos costos se disminuyen porque se apalancan dentro de adquisición constante de ingresos. Y al fin y al cabo, tú disminuyes tu adquisición de nuevos clientes porque tu negocio, en las ganancias, se fundamentan en las recompras, no en la primera venta. No, ¿sí? Claro, y ahí nuevamente hay también, es súper interesante también, por ejemplo, ahora que estamos hablando de esto, entender clusters de clientes, por ejemplo. Hay clientes que son súper cachos y uno dice, oye, pero en realidad quiero trabajar con esta gente, pero cuando te das cuenta del volumen involucrado, te das cuenta que ese segmento de clientes, ese clúster,
te ayuda, por ejemplo, a distribuir costos fijos. Entonces dice, oye, en realidad este subsidia la fiesta que va como por el otro lado. Entonces, mi experiencia es que de repente toda esta gente que está como en la etapa como más avanzada, ¿ya? Yo algo de eso hago, digamos, y también mi ganapán es trabajar de repente para empresas grandes en determinados proyectos. Pero antes de pensar en el Machine Learning, que es súper importante, digamos, a mí realmente es un tema que me apasiona, antes de pensar en inteligencia artificial generativa y todas estas cosas, oye, ¿qué datos tengo yo? Y efectivamente, ¿cuáles son las métricas? ¿Cuáles que yo tengo que salir a perseguir? ¿Y cuál es mi objetivo en el fondo? A veces me voy a tocar dinámicas donde lo que yo necesito es entender cómo disminuyo mis costos sin sacrificar nivel de servicio. Me pasó en un banco, por ejemplo, que trabajamos el tema de la cobranza y nos dimos cuenta de que lo que había, más que un problema de efectividad, era que había de incentivos desalineados entre la operación y el área financiera. Entonces, claro, terminaba pasando que la gente por recuperar la deuda la llamaban 14 veces al día. De hecho, está normado, según la CMF, que absorbió a la Superintendencia de Bancos, ¿no? No la puedes llamar, entiendo que es más de 3 veces a la semana. O sea, perdón, más de 3 veces en un día y un número de veces a la semana. No se puede llamar el sábado en la tarde. Estaba incendiado eso, toda la gente reclamando. Y es uno de los bancos grandes de Chile. Entonces, bueno, lo primero que se me ocurrió, ¿y necesitamos llamarlos tanto? O al revés, el hecho cuando la persona se atrasó un poquito es contraproducente, porque además te encuentras con cosas que son súper contraintuitivas, algo en que la gente no piensa. Cuando le llevas tú un contrato de repactación de una deuda a una persona, te das cuenta de que tú tienes el incentivo por cómo funcionan los temas comerciales de ponerla hacia el fin de mes o los primeros días del mes siguiente. Pero mucha gente parece olvidar que aquí en Chile se puede pagar hasta el quinto día del mes siguiente. O sea, hay mucha gente que tiene plata el 5, el 4, y no parece muy trivial. Bueno, entonces cuando tú hacías un modelo que decías a la gente que no se aleje tanto del día 5, que es el plazo donde puede pagar, no la vamos a llamar porque sencillamente no está pagando porque no tiene plata para honrar su compromiso, digamos. Entonces, cosas como esas, te fijas que, claro, cuando uno después ve la query y saca, dice, oye, pero esto era evidente. Bueno, nadie lo había pensado porque resulta que a la persona del contact center le pagan por productividad. Entonces la persona razona, dice, bueno, si esto es pesca de arrastre, pues, si a mí me pagan por persona que me contestó por recuperar, yo voy a llamar muchas veces para que la persona en algún momento del día se aburra y eso no es así. Tú te das cuenta, pero de vuelta, tenéis que bajar a la realidad y tenéis que mirar casi como etnografía, también para darle sentido a lo que te dice el Excel, a lo que te dice el SQL, no lo vaya a entender solo desde una oficina. Etnografía de datos, con esa. Sí. Patenta el concepto antes de que salga el podcast, por si acaso. Hay que ponerlo en un libro para patentar el concepto. De aquí a que salga el capítulo de más. Hay toda una línea de lo que se ha venido a llamar el small data, ¿no? Que de alguna manera es súper importante tener volúmenes gigantes de información, el ganapán de muchos de nosotros que estamos en consultoría, pero también siempre contrastar eso con las señales que te va dando la observación. Hay un caso súper famoso del INP que siempre se comenta en algún momento cuando, por ejemplo, la gente que rediseñó las sucursales estuvo pensando, bueno, en el viaje de la persona que se va a pagar al INP, a los abuelitos, a los pensionados, cómo de alguna manera disminuimos el tiempo total de transacción. Bueno, descorcharon champaña, súper contentos porque habían reducido, por decirte algo, no recuerdo el número exacto, pero era en torno al 30% de reducción de la pasada. Y le preguntaron a la gente. Hoy día uno tiene NLP, tiene análisis de todas estas cosas y perfectamente podría, digamos, chequear los análisis de los textos que dejó la gente en las encuestas. Pero la mayoría de las personas decían cosas como horribles. Resulta que yo aquí, un jubilado decía en las declaraciones, este es el día que yo me salgo a un restaurante a comer, porque vivo con mi hija, entonces no me deja tomarme una cerveza, entonces yo voy a un restaurante y con mi almuerzo me tomo una cerveza. Es un día muy importante para mí. Otra señora decía que había encontrado pololo. Entonces, el driver de esa gente que ya no está en el sector activo de la economía no es gastar menos tiempo, es de qué manera yo voy a estar en este lugar y compartiendo con otros, en un lugar que tenga una temperatura adecuada, que tenga un monitor donde yo pueda ver programación, quizás que aprovechen de pasar avisos de repente para que gente en ese tramo etario son los que compra. ¿Te fijáis? Entonces, uno pierde de vista de que hay que tener súper en claro, y te puedes equivocar, si en el fondo esto es reversible, afortunadamente. ¿Cuál es la métrica que tú quieres optimizar
para mover el negocio o la actividad en la que está, si no es una actividad remunerada. Por supuesto, y ahí volvemos a contrastar. No tiene que ver con la eficiencia del tiempo de uso en la oficina, sino en la experiencia del uso en la oficina, que es una métrica brutalmente distinta. No tiene que ver cuánto tiempo gastáis, sino de qué mejor forma optimizo el tiempo que estoy ahí. O sea, Claro. de que los asientos sean más cómodos, que la temperatura sea agradable. Tiene que ver con la experiencia de la oficina, no con el tiempo que yo paso ahí. Porque evidentemente es el público objetivo, ¿sí? Claro. No todo el público objetivo tiene las mismas necesidades. ¿Sí? Ahora, que por favor esta información no lo tome un ministro para después decir que la gente va a las 5 de la mañana a tomar una hora para hacer vida social, porque No, créanme que claro, en esos yo contextos... personalmente creo que esa fue una declaración bien desafortunada porque da cuenta de poca familiaridad. Pues si uno pasa por San Bernardo y ve gente a las 5 de la mañana tomando micro, digamos, o sea, Sí. la gente no se levanta tarde, eso no tiene sustento en la realidad. Más allá de la posición política que tenga cada uno, digamos. Sí, no, y es como, mira, yo voy a hacer esta salvedad, lo vi una vez en un meme y lo tengo como hálito de vida, ¿eh? Cuando la gente diga que los pobres son flojos, vayan a ver a las 5 de la mañana un paradero y no va a estar lleno de millonarios. ¿Sí? Es gente de esfuerzo que sale a trabajar, así que el pobre no es flojo. No. Eso lo tengo, se lo doy por asegurado. No, porque algunos tienen esta mentalidad No, de... y quizás lo más terrible es que uno muchas veces no está consciente de esos sesgos, ¿no? Entonces, que de algún modo es importante, ya que estamos hablando de datos también, contrastar si esos sesgos que todos inconscientemente tenemos se sostienen en la evidencia que uno tiene. Sí. Y tú te das cuenta que muchas veces... A mí me pasó algo muy cómico también en un retailer, ¿ya? Estaba esta idea de que por ejemplo, nosotros no vendíamos lo suficiente determinados productos de mejoramiento del hogar porque los vendedores no estaban suficientemente informados de las características técnicas del producto, ¿ya? Y de alguna manera se invirtió ahí con los product managers, lograron con los fabricantes y con las marcas hacer esfuerzos para que los vendedores estuvieran bien capacitados. Tú te puedes imaginar que una tremenda rotación en el staff, de manera que el esfuerzo que uno hacía de capacitar a esa persona no se capitalizaba tampoco necesariamente. Entonces yo digo, bueno, pasemos el micrófono al cliente. Pasemos el micrófono al cliente. No veamos solo puntitos, sino que al final los psicólogos hablan de elicitar, ¿no? ¿Cómo instamos a que la gente realmente responda en la línea de lo que nosotros queremos saber? Y lo que hoy día se hace mucho, gracias a que tenemos el procesamiento del lenguaje natural y todas estas técnicas de la lingüística computacional, no es que te pregunto del 1 al 5, no es que te pregunto una a 5 estrellitas, no es que te pregunto de 1 a 7, de 1 a 10, no. Casilla abierta, declara ahí, vomita si quieres, pon lo que de verdad sientes. Y fíjate que hoy día hay tecnologías que uno le permiten entender tópicos latentes, que se llaman. ¿Cuáles son los temas subyacentes que la gente está hablando? Pero no los que crees tú, sino que con estas técnicas de convertir las palabras a estos embeddings que se llaman, van apareciendo solas las tendencias en lo que declara la gente. Y te das cuenta que la gente en determinado tramo, y era muy notorio en algunos locales más que en otros, en locales de estrato socioeconómico alto, la gente te decía, flaco, si yo ya busqué en internet lo que quiero comprar, yo ya sé en mi taladro cuánto torque tiene que tener, cuánta potencia, probablemente yo le voy a enseñar al vendedor. Lo que necesito es que me aborden rápido y que el trato sea amable. Entonces, a uno le parece como súper lógico porque ya está acostumbrado a hacer el research. Bueno, los gringos de hecho hablan de ROPO, ¿no? Research online, purchase offline. Uno investiga primero en la web, revisa las críticas de la Amazon, más o menos si es una idea, y después va al localcito, qué sé yo, porque necesitáis la factura o cualquier cosa. Pero ¿de qué manera tú no haces el management a partir de lo que tú tienes en la cabeza, sino que de verdad de lo que estás escuchando, del dolor del cliente? Hoy día de lo que observas del cliente. Sí, se empuja, por ejemplo, de manera súper irreflexiva el uso de chatbots. Entonces, pero a ver. El único que encuentra inteligente la instalación de chatbot en servicio al cliente son los que venden chatbot. Sí. Listo. Lo único. Porque los usuarios no. ¿Sí? Espérame, ¿alguien se ha enfrentado a hablar con un chatbot en el servicio al cliente? ¿Sabes lo que hacen los seres humanos pseudo inteligentes? Hace la pregunta 5 veces hasta que el compadre te diga, no entiendo lo que dice, estoy a pasar con un humano. Y es como, eso es lo que quise en un principio. Gracias. Claro.
Claro, lo que pasa es que ahí hay todo un tema que tiene que ver con calibración de cuestiones que no son triviales. O sea, los buenos resultados se dan en dominios muy concretos. ¿Ah? Nosotros hemos hecho algunas pruebas de concepto, por ejemplo, donde hay un parámetro, esto es muy técnico, ¿eh? Pero hay un parámetro en los Large Language Models que se llaman estos grandes modelos de lenguaje, y que lo que hay es que se llama temperatura, que es si la maquinita te va a, o como dice la gente, la inteligencia artificial, que es incorrecto completamente, pero supongamos que te va a responder ese modelo en virtud de cuánta creatividad, de alguna manera, tú quieres en la respuesta. ¿Ya? Y de hecho, cuando en el extremo pasa eso, se habla de alucinación. ¿Ya? Tú le preguntás, no sé, pues estás hablando de una máquina que poblaste con textos para reglamentos universitarios. Entonces el alumno le pregunta, bueno, quiero saber si puedo cursar o no carreras paralelas. Y cuando tú pones la creatividad en cero, y los textos vienen de PDFs con los reglamentos, la pregunta se responde pero muy asertiva y correctamente. Y de hecho tú también puedes programar para que te diga, si tú le preguntas una burrada como en la pelea entre Superman y Batman, ¿quién gana? Si estuviera bien hecho, te debiera decir, sabes que de acuerdo al contexto que yo tengo, eso no te lo puedo responder, pero que hay un link para que hables con tal persona o para que mandes un correo y listo, se acabó ahí. Y eso hoy día, al revés de lo que la gente piensa, se puede hacer. El problema es que cuando tú quieres que una máquina responda de acuerdo a una identidad marcaria que tú no tienes definida, por ejemplo, o de acuerdo a un protocolo de atención que tú no definiste, probablemente no es mucho lo que la máquina te puede ayudar porque tú no has pensado previamente a qué quieres llegar. Entonces, volvemos nuevamente al inicio de la conversa, tiene que ver con, ok, ¿cuál es el resultado que yo quiero movilizar? Y todo el resto son restricciones de un problema a optimizar. Primero, la función objetivo. ¿Qué quiero subir yo? La facturación. Quiero subir la permanencia de mis suscriptores. Quiero subir el ticket promedio. ¿Qué es lo que quiero hacer primero? Y todo el resto opera como una restricción. No puedo usar este lenguaje de programación porque no tengo gente. No puedo usar esta herramienta porque no puedo gastar más de... Y en función de eso tú ya tomas una decisión. Pero no al revés. No empujas tecnología por tecnología. Ojo con esto entonces las priorizaciones. Primero, qué quieres solucionar y segundo, cuáles son tus restricciones. Si no tenéis claro eso, amigo, no vayáis levantando informáticos, programadores, equipos, tecnología, No, lenguaje, nombre, te trae un consultor de las Big Four y igual no vaya a resolver tu problema, porque no es un problema de tecnología ni de gestión, es un problema de que no has pensado adecuadamente a dónde quieres llegar. Yo siempre lo uso en presentaciones de cursos, ¿eh? Hay una, en el cuento, y que incluso sale en la película original de Alicia en el País de las Maravillas, está como perdida y le pregunta al gatito. Hay un gato, este gato de Cheshire, que se llama, ¿no? El gato rizón. Le pregunta, ¿hacia dónde tengo que ir? Entonces le dice, bueno, ¿dónde quieres llegar? Y él dice, en realidad no sé muy bien dónde quieres llegar. Entonces da lo mismo, anda a cualquier lado porque igual no va a llegar. Sí. Y pasa mucho esto, tiene que ver con la desalineamiento entre que nosotros perseguimos de repente ciertas tecnologías porque parecen sexy y parecen... hay una inflación y una sobreexplosión también de expertos en estas cosas, autodenominados muchas veces, que no nos permiten avanzar. Mayoritariamente, no muchas veces, mayoritariamente. Ese lo pongo yo, me hago propio, me hago cargo. Esto se nota mucho más en empresas como pymes, que realmente la razonabilidad del gasto y la efectividad del gasto tiene que estar mucho más controlada, y la inversión, de manera que es súper interesante también ir entendiendo. La ventaja, por supuesto, en una empresa de tamaño más pequeño es que tú estás más cerca de los datos de la operación y los puedes obtener fácilmente. Exacto. En una empresa de mayor calado tienes que pasar protocolos de seguridad, firmar NDAs, digamos, y toda esta cosa que hace más engorroso el proceso. Acá, mi experiencia, por lo menos trabajando con empresas de tamaño mediano, es que tú puedes obtener rápidamente resultados en la medida que hay el compromiso y el entendimiento de hacia dónde quieres llegar. Ahora, viendo el punto de este capítulo en específico del podcast, ¿cómo pasar de Big Data a Small Data? ¿Cómo pasar de grandes volúmenes de información, independiente de que la cantidad sea este grandes volúmenes, información, tengo datos de información dando vuelta por ahí, a transformar esa información en un algo ejecutable por la empresa? Porque ahí hay un arte, ¿sí? Hay un arte, ¿no? ¿Cómo la empresa, si bien no un decálogo, una receta, sí una forma de cómo transformo esta información, independiente cual sea, o dependiendo de las categorías de información, y ayudo a mi negocio o me ayuda a mí mismo a tomar buenas decisiones? Porque, insisto, hay una clave muy importante. Una cosa tiene que ver con la captura de datos, otra cosa tiene que ver con análisis de datos,
y otra cosa significa hacer algo con ese análisis de datos y que eso tenga un impacto en mi negocio. Porque los primeros dos creo que están solucionados en toda la teoría, pero lo último, creo que hay, desde mi mirada, un poco humilde, hay muy poco de esto último, de cómo tomo esta información y digo, ok, mira, tengo estos datos, ¿qué mierda hago? ¿Qué hago? Sí. Yo quizás, más que, por supuesto, siempre hay recomendaciones como de libro, ¿no? Pero quizás hablando más desde la experiencia, yo creo que lo primero que uno tiene que tener súper claro es cuál es la línea base desde la que partes. Ok. Porque dentro del portafolio de acciones que uno puede hacer nada también es una opción. Y puede ser una opción súper estratégica, ¿ya? Sí. Si tú en el fondo tienes, te estás dando cuenta que, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero solo para que se entienda, te das cuenta que tirando una moneda al aire podías elegir adecuadamente a qué persona llamar para que te pague esa deuda que te comenté hace un rato, y eso cuesta cero. Bueno, es bastante difícil competir con cero. Pero si te das cuenta que efectivamente metiéndole un poco más de inteligencia, a partir ya sea de un algoritmo que tú conoces, o de que tenías datos antiguos, que es el paradigma del machine learning, ¿no? O sea, yo descubrí patrones subyacentes a partir de, no predigo el futuro, sino que en el fondo soy capaz de entender cuáles son los patrones subyacentes en el pasado. Hoy día está muy de moda una subdisciplina que se llama MLOps, que lo que hace es decir, bueno, este machine learning y este modelito que me funcionó, probablemente con el paso del tiempo, esa dinámica, ese modelo subyacente no va a representar la realidad, ¿ya? Entonces esa métrica se va a ir degradando, ya sea si es un modelo de clasificación, compra o no compra, o si es un modelo de regresión, donde quiero saber cuánto va a comprar. Eso la experiencia dice que en la medida que va pasando el tiempo se produce dos fenómenos, uno que los gringos llaman data drift, sencillamente el perfil de los datos cambia, las cohortes van envejeciendo, por ejemplo. O se produce lo que se llama model drift. Tú tenés que cambiar el modelo porque el modelo que usaste originalmente ya no da cuenta de la realidad. Y lo que uno hace es va monitoreando el rendimiento de ese modelo para cada cierto tiempo actualizando. Entonces, es súper difícil eso de explicar, por ejemplo, a personas que no están familiarizados con estos sistemas, porque piensan en que el desarrollo de software es una cajita que tú la programaste y después el auto lo echaste a andar con la llave nomás. Y de ahí per secula seculorum hasta que el auto ya no funcione. Hasta que el auto cague, sí. Aquí más bien los software basados en inteligencia artificial o en el paradigma más actual subsimbólico de inteligencia artificial, que es más que se usa, basado en machine learning o deep learning, tiene que ver con que la metáfora ahí adecuada sería como cortar el pasto. O sea, el pasto nunca está completamente cortado. Tú lo cortaste y después vas a tener que... Y eso implica, claro, desde el punto de vista de un consultor, una dependencia que puede llegar a ser morbosa, porque cada cierto tiempo lo vas a tener que volver a llamar. Y ese es un llamado también a que las compañías vayan construyendo capacidades internas para ir a desarrollar estas cosas. En una pyme es un poquito más difícil. Ojo, pero no es imposible, ¿eh? No es imposible, no, porque cuando uno tiene un pelado sí, que ya sabe que maneja motivado y disciplinado, si son problemas relativos. Y lo otro, a tener presente también, yo creo... o incluso, en paréntesis, incluso puedes tener un consultor y tener una contraparte que vaya alimentándose el consultor y teniendo... Eso yo creo que es la figura más apropiada, porque de alguna manera... Porque claro, sé que contratar un experto especialista en un tema en específico, sobre todo que está de moda, es caro. Salir a buscar un especialista es salado para las pymes. Pero tener a alguien con afinidad y con alguien experto desde afuera, que cada cierto tiempo tienes que tener, uno hace los grandes cambios y el otro va manteniendo. Y eso te permite, de alguna otra forma, minimizar un poquito los costos. Sí. Y quizás lo otro también que funciona mucho es que hay un físico famoso que era un gran profesor, además, Richard Feynman, él decía, los problemas similares se resuelven con herramientas similares, ¿no? O sea, si yo veo que un clavo está medio salido, claro, capaz que ese día no encuentre el martillo, le pego una vez con el alicate, digamos, para que la cosa se meta, pero lo correcto siempre es usar el martillo, que es para lo que fue diseñado, ¿no? Tiene un mango ergonómico, tiene un peso digamos, para golpear el clavo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, hoy día, por decirte algo, tuvieron muy de moda los temas que tenían que ver con redes neuronales, con deep learning, ¿ya? Entonces uno tenía datos tabulares, así como predecir, y decía, oye, usemos un modelo robusto. No, si ahora es deep learning, porque yo escuché y fui a un seminario. No, o sea, si tú tenías una línea base, donde ya haciendo una regresión lineal, digamos, obtienes algo, bueno, vamos viendo cómo mejorarlo también, pero partir siempre desde algo que ya sabes. Muchas veces te das cuenta también que podrías mejorar tus estimaciones si la gente se preocupa de etiquetar adecuadamente datos que ya tienes, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo súper concreto. Hace poco me tocó trabajar en un proyecto para una minera, donde el equipo lo que tenía que hacer era mejorar los sistemas de semaforización cuando van los vehículos mineros. Hay unos vehículos que se llaman LHD, son los que llevan el material, digamos, en una galería. Bueno, todo lo que tuvimos que construir para decir, es un trabajo manual, ¿cachai? De decir,
cuando está el radar lanzando esta señalita, ahí hay o no, viene o no el camión, viene o no el camión, viene o no el camión. Y es un trabajo imagen a imagen en que tú vas etiquetando, entonces tiene mucho de tedioso también. ¿Y por qué creo también que es súper importante preocuparse de tener la infraestructura adecuada? Porque mientras el paradigma del trabajo con datos sea precisamente confiarse de ellos, tú no sacas nada con tener el modelo más sofisticado si tus datos están mal, ¿ya? O sea, si tienes gente con edades mayor de 120 años, probablemente algo tenés. O sea, no puede ser tan negligente para decir, bueno, así es como quedó y la persona puso que había nacido en 1901, entonces yo lo dejé. No, o sea, hay algo que hacer ahí, ¿ya? Porque en el fondo técnicas muy sofisticadas no van a lograr hacer nada con datos que no tienen cierta integridad y cierta consistencia. Ahora bien, y esto es un poco controversial, hay gente que dice que en general cuando tú tienes ese tipo de problemas en realidad no puedes hacer nada, lo que es parcialmente cierto. Mi experiencia es que en general es difícil que tú te encuentres en una empresa donde no haya por lo menos uno o dos procesos clave donde sí haya información de calidad, ¿ya? Y creo que desde el punto de vista del desafío para las personas que están a cargo de este tipo de iniciativas es elegir ese caballito de batalla, elegir esa fruta que está colgando como más cerca, para a partir de eso ir mostrándole al equipo. Evidentemente, si tú quieres partir con un chatbot y no tienes tu base de conocimientos bien documentada, o sea, bye bye. Si tenéis dos PDF que explican, digamos, no te va a servir mucho porque no tienes documentado el conocimiento, ¿ya? Pero si, por ejemplo, tienes reglamentos internos que los de, por decirte algo, los de higiene y seguridad están súper claritos. Bueno, partamos con un chatbot cuya temática se circunscribe al ámbito de la higiene y seguridad, que lo tenéis súper documentado y también tenéis expertos que pueden ir reforzando esta herramienta para explicarnos por qué se equivoca cuando se dice que se equivoca esta máquina, dónde se equivocó y cómo lo podemos ir mejorando. Y de alguna manera también va involucrando a los equipos en lo que saben hacer, ¿ya? Hay mucho interés hoy día de parte de facultades de derecho, por ejemplo, en ir a todo lo que tiene que ver con ramas específicas del derecho, donde, por ejemplo, no solo las leyes imperan, sino que también hay potestad normativa a través de, qué sé yo, dictámenes de la Contraloría o de Servicio de Impuestos Internos. Ahí hay todo un mundo de cosas que ya están documentadas. Y probablemente para una máquina recoger la madeja de lo que dice el reglamento ahí va a ser mucho más fácil que una persona que tiene que físicamente leer documentos. Entonces, no hay reemplazo. Sobre todo leer documentos legales. No, claro, o tributarios o de cualquier disciplina donde en el fondo, que es bien polémico lo que voy a decir, pero ahí es realmente donde hay expertos. O sea, cuando tienes una disciplina que se basa en conocimiento registrado, en innovación, por ejemplo, yo veo con mucho dolor que aparecen en LinkedIn expertos en innovación. En innovación no hay expertos, estamos todos aprendiendo, estamos todos haciendo un camino. Por definición no puede haber expertos en innovación, ¿ya? Pero sí en puede todo ser experto en la metodología de innovación, claro, pero en la innovación propiamente tal, sí. Eres no, experto en SIT, dale, eres experto en SIT, pero eso no garantiza innovación. no, Garantiza que eres experto en la metodología SIT. Claro, sin embargo, sí puede haber un experto en derecho tributario, porque en el fondo hay una serie de dictámenes que a través de la potestad normativa que emana de las instituciones han dicho esto sí se puede, esto no se puede, y en realidad, por supuesto, todo esto es susceptible de interpretación, gracias a ello los abogados tienen trabajo, digamos, pero en el fondo lo que hay detrás es que tú sí puedes a partir de eso construir un corpus. Si lo que quiere es generar un cuerpo de conocimiento, bueno, tiene ahí, por ejemplo, y yo creo que eso es algo también que se ha hablado mucho en los últimos 10 y nos hemos dado cuenta en los últimos 10, 15 años. Durante mucho tiempo el paradigma de la administración de las empresas tuvo que ver con datos cuantitativos, ¿no? Balances, estados de resultados, datos transaccionales de venta y todo eso. Pero hay todo un mundo que tiene que ver con los correos que nos mandan los clientes, los reclamos, y información no estructurada, fotos. Y yo creo que por ahí va a venir el boom, y para ese boom hay que estar preparado, que ya no va a ser solo la planilla ni la base de datos, sino que también tú vas a tener que ser capaz de extraer, con cierto sentido crítico también, siendo capaz de interpretar, analizar video, analizar texto. Ese es el mundo que viene para los analistas, digo. Va a ser una situación mucho más compleja desde el punto de vista competencial. O sea, si tú quieres analizar, por ejemplo, hablando, hiciste un punto que me acordaste y quiero hacer ese hincapié. Si quieres analizar una empresa, hablando de este análisis o research online, y querías, si te metías a asesorar una empresa, lo voy a poner desde esa mirada, te metías a reclamos.cl y buscáis la empresa al tiro, te das cuenta al tiro si tiene cagazo o no tiene cagazo. ¿Sí? Reclamo
Por lo menos en Chile funciona así. No sé si hay un símil en Latinoamérica o Hispanoamérica. Algo súper interesante, Miguel Ángel, que tú cuando, y esto también está súper estudiado, o sea, Pareto acá no perdona. Cuando tú analizas esos reclamos por una firma, te vas a dar cuenta que salen siempre los mismos 3 o 5 Sí, tópicos. No hay más. sí, No hay sí. más. Reclamos.cl, para el que no lo conocen, es una plataforma donde la gente reclama de forma libre, de quien quiera, obviamente, y cuentan sus casos, su historia y respaldan con datos, que es cuando la empresa no le responde su reclamo y CERNAC, que es nuestro Servicio Nacional del Consumidor, que vale poco, no vale poco porque no sea un servicio... Es un león sin dientes, dicen. Sí, es muy positivo como servicio, pero no puede, no puede hacer absolutamente nada porque no puede castigar. Y el momento que no puede castigar es como de, reclamé, no me respondieron, lo siento. Y es como, contrata un abogado y es como de, ¿para qué estás, hijo de tu madre? Deberías poder multar. Con multar ya cambiaría un poquito la cosa. Es decir, sabes que no me respondió y como no me respondió, le pongo una multa, 1000 UF. Listo, créeme que los servicios, la reclama de servicios de impuestos internos cambiarían su percepción inmediatamente, aumentarían las tasas de respuesta de las empresas enormemente. Pero no existe eso. Pero reclamos.cl es una plataforma donde tú puedes contar tu caso y tú, por ejemplo, yo lo hago que si quiero comprar en una inmobiliaria, ¿qué es lo que hago? Pongo la inmobiliaria en reclamo.cl y veo la cantidad de reclamos. Y te das cuenta que efectivamente hay reclamos reiterativos, aunque la calidad de las entregas de la cuestión, que se filtra la pintura, y te das cuenta que hay un patrón. Entonces esto dice, ok. Esto en el primer mundo está hecho tan sofisticado que hay toda una disciplina que usa grafos. O sea, por ejemplo, la detección de patrones de fraude en la empresa. Sí. Lo que se hace es que se analiza, por ejemplo, los mails que se mandan las personas. Y llega a ser asombroso porque gráficamente tú empiezas a ver el volumen y la polaridad con que la gente se empieza a mandar mails a lo largo del tiempo. Y con eso descubren redes de fraude, de cocinar estados financieros y todo ese tipo de cosas que pasan en la empresa. Entonces, son todas cosas que hoy día, hace 10, 20 años, era súper prohibitivo acceder a este tipo de tecnología, porque en el fondo tú tenías que comprar la herramienta propietaria, la licencia. Hoy día tú te metes a una cosa tipo GitHub y te vas a encontrar con repositorios donde los desarrolladores comparten muchas de estas soluciones y a partir de eso tú te das cuenta, esto ya lo resolvió alguien. No sé, quieres por decir algo, entender si el precio de una propiedad que te están vendiendo en UF por metro cuadrado, a veces uno como que le huele que, oye, esto está medio caro, pal. Y hoy día, si en el fondo eres lo suficientemente familiarizado con herramientas de programación, tú encuentras una repo en GitHub y dices, oye, mira, esta persona ya resolvió el tema de scrapear, que se llama, básicamente extraer con informaciones de una página web que tiene todas las propiedades y te das cuenta, sí, efectivamente te hacen una línea, esto está como casi perfecto, el valor del UF por metro cuadrado, pero la propiedad que me están mandando a mí se arranca como muy por arriba. Y ahí recién tiene una herramienta para negociar con la persona para decirle, sí, mira, lo que pasa es que este es un nivel de cerámica que es distinto, o está justo al lado de la estación del metro, entonces estáis comparando peras con manzanas. Ahí uno puede ya instanciar una conversación, pero que esos paréntesis, tomar decisiones más a dato. Exactamente. Algo tan irreversible como comprarse un departamento, ¿no? No es una cuestión como que te equivocaste y lo pusiste en venta el otro día y ya recuperaste tu plata. Pues. Pregúntale a la gente que compró departamento en las dunas de Concón y se le cayó no sé. Sí. Eso sí, un poquito irreversible. Y no eran departamentos que costaban 2000 UF. No eran. Claro, y es súper bueno el punto porque uno se da cuenta que en su vida diaria, la verdad es que le dedica bastante tiempo a decisiones que son súper reversibles, ¿ya? Dice, oye, esto hay que estudiarlo bien y te das cuenta que si te equivocaste, bueno, lo que había en juego eran 10 lucas y en el fondo había además la posibilidad de reclamar para que te las devolvieran, ¿ya? Y te demoraste medio día analizándolo. Y hay otras cuestiones que son súper fundamentales. Con quién te asociáis para montar un negocio, si vas o no con un cliente. Y se hace súper de guata. Y se hace de guata, no le metí números y son cosas súper irreversibles después. Paréntesis, ¿cómo le dicen? No es pedir de guata, es de... Es que guata, hay mucha gente que lo entiende. Guata de estómago, son decisiones de estómago, ¿no? Que se toma con el estómago. Dice el mundo. Sí, es que de un español me dice guata, ¿qué carajo guata? Entonces, claro, perdón. A veces uno se me olvida que no solo no escucha Chile. Oye, y con respecto a eso, ¿qué recomendaciones tú le das? ¿Hay algunas soluciones específicas para problemáticas promedio que tienen las pymes que hoy día se puedan solucionar con productos que estén en el mercado que no necesitan gran innovación? En esta mirada de que algunos dicen,
hoy, pero solucionar esto significa un Sí. presupuesto y de repente hay herramientas que cuestan $5 e incluso son gratuitas. Yo Aunque creo que recuerden que cuando algo es gratis, tú eres el producto, se lo dejo ahí la salvea. Tus datos son el producto. No, exactamente. cuando algo es gratis, tu información es el producto. Entonces, ojo, dice, no, es que quiero todo gratis. Regala tu información a todo el mundo, no hay ningún problema, pero sé consciente de eso. ¿Sí? Claro, yo creo que es una decisión súper importante que tienen que tomar los gerentes y los dueños de las empresas pequeñas y medianas. Efectivamente, esa es una. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a...? Voy a poner un ejemplo súper concreto. Hoy día hay una serie de factorings en línea que, por ejemplo, lo que te piden es tu credencial del Servicio de Impuestos Internos para que ellos inmediatamente tengan acceso a cuánto tú estás facturando. Exacto. Puedan ver tu documento. ¿Qué ventaja tiene esto? Que tú puedes recibir inmediatamente que le facturaste a una empresa grande, te va a contactar alguien para decir, oye, vi que facturaste una cosa bien interesante, como, no sé, hablemos volúmenes de pyme, 10, 20 palitos, digamos, ¿te gustaría financiar para que en el fondo te...? Y claro, efectivamente, si tú te das cuenta de que tus márgenes son robustos y te dan para efectivamente pagar un factoring rápido, bueno, capaz que tenga sentido que tú tengas la plata inmediatamente. Va a depender, por supuesto, de cómo tú administras tu flujo de caja y algo que tenés que conversar con tu gerente de finanzas. Pero a veces la alternativa es, para cuidar celosamente esa privacidad, estar 2 días peleando con 4 factorings distintos y hacerlos pelear por la tasa. Entonces la pregunta es, ¿tenéis 4 días? ¿Tenéis 2 días para estar ahí pimponeando? Hay gente que le gusta ese juego, ¿ya? Y yo no lo voy a juzgar, digamos. Pero probablemente tú deberías estar más concentrado en la gestión de tu empresa y vendiendo, en lugar de estar peleando 2 puntos de tasa en el anticipo. Aunque cobrar es re bueno, porque créeme que cuando tenéis facturas con grandes empresas, que no sé si a ustedes les pasa, amigos de Latinoamérica y España, pero en Chile ni siquiera las empresas que tienen por política pagar 30 días pagan en 30 días. Sí, 60, 90, 120, hasta 150. No, yo siempre le mando a mi amigo el meme ese de Atlas, ¿no? Que tiene en su peso bajo el mundo. Entonces, estas son las pequeñas y medianas empresas de Chile. Básicamente eso tiene la multinacional. El capital de trabajo de las pymes es la sangre de la economía chilena muchas veces. Sí. Y entiendo que en países vecinos, por lo menos conozco la realidad de dos, donde es bastante parecido todavía. O sea, amigo, te das cuenta, yo he trabajado con empresas que tienen por políticas, sí, y con fichita y todo, con el soy propi, me pago 30 días, nunca en mi vida me han pagado en 30 días. No, es que y son, sabes que son trucuñuelas, pero uno mira y dice, ¿para qué voy a pelear si es cliente al fin y al cabo? De que no, el cheque llegó sin firma. Y uno mira y dice, no, claro, pero mira, tú das en un punto súper fundamental. A mí me toca mucho en un rol de mentor universitario, por ejemplo, ver mucha evaluación de proyectos de emprendimiento. Y lo que primero que me llama la atención es que yo me voy abajo, habiendo trabajado en finanzas un tiempo, ya no desempeñando en eso la mayor parte de mi tiempo, pero es algo que entiendo relativamente bien, y me voy, y mi primera sospecha es cuando veo que el capital de trabajo estimado es 0. Y yo le digo, oye, ¿tú entendís que el primer día que vaya a facturar la plata como que no va a entrar inmediatamente a la caja? Va a pasar un... Ah, es que no lo había pensado. Ya, y el inventario que tienes que comprar para... Ah, que... Bueno, y te das cuenta que ahí hay un pastón, como dicen los amigos españoles, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver... Ya hay un pastón y un tiempo. Exacto. Hay un tiempo, porque tú gastaste 100 millones y no lo vas a recuperar al segundo mes, probablemente lo vas a recuperar en el mes 6, y en el mes 6 tenéis que seguir metiendo los 100 palos mensuales, entonces tenéis los 600 palos para que quizás con el primer pago se pague todo, pero lo tenéis, porque claro, muchos negocios que cagan por punto financiero, cagan por... no mueren por grandes quiebras, mueren por capital de trabajo. Márgenes brutos sanos, gente haciendo su pega, buen nivel de productividad, pero es la caja la que te mata. ¿Sí? Entonces, de vuelta, entonces yo echo de menos, por ejemplo, que en muchas empresas que trabajo no sea el problema la caja. Cuando tú ves que efectivamente hay un tema y, bueno, oye, ordenemos esta cuestión primero. ¿No sería como interesante entender cuáles son los tramos de pago efectivo desde que emitimos la factura hasta que entró la plata? Ahí tenía un proyecto como súper interesante, porque tú has sido un histograma y te das cuenta que la cuestión está súper apantallada a los 45 días, para decirte. Y desde el punto de los que son aficionados a la ingeniería de procesos, saben que no es lo mismo tener una cuestión así donde el promedio es 45 y te movería entre 40 y 44 a una cuestión donde hay gente que te paga 15 y gente que te paga 90. Es un proceso completamente distinto porque la variabilidad de eso
Y eso todo lo haces con datos. No lo vas a entender tirando moneda al aire y haciendo monitos. El Excel te va a ayudar un rato, pero si tú ese proceso lo quieres simular y después quieres replicarlo, porque esto pasa mucho en las pymes, ¿ya? Hay gente de repente que llega un experto en analítica, un muchacho que, no sé, pues hizo algo con Machine Learning o con Data Science en su tesis, y lo traís para que te ayude con un problema puntual, o el muchacho llega a hacer su práctica. Lo que pasa usualmente es que esa persona hace todo en su laptop. Un buen día, Juan se va y dice, oye, Juan, esto que nos había dicho, si Juan aquí había arreglado perfecto esto de la lógica para asignar los despachos, porque él programó una especie de algoritmo acá, incluso lo dejó como en una planillita nomás. ¿Alguien entiende cómo lo hizo? Porque lo tenemos que actualizar. No, la verdad es que él no. Y te das cuenta que en el fondo esa persona se fue, le borraron el laptop. Entonces, también hay una cuestión, de nuevo las empresas más grandes lo tienen resuelto, hay toda esta lógica de ITIL, ¿no? Y frameworks y de algún modo marcos de referencia para poder administrar tus activos digitales. Pero eso, por lo menos en mi experiencia en las empresas pequeñas, está completamente fuera de conversación. Entonces, son activos digitales súper importantes, tal como tú cuidas tu inventario, tal como cuidas tu camioneta. Los productos digitales que tú construyes, el saber hacer, debiese ser un activo de la empresa. No puede depender de que la persona esté o no esté, o que esté con licencia, o que esté con vacaciones. Es súper importante lo que dices, porque muchas veces, de hecho, cualquier persona que haya desarrollado algo me va a entender lo que voy a decir. Si no, nunca nadie... Y ojo, te lo dice alguien que no es programador. No soy programador, no tengo manos para la programación, tengo conocimiento, yo creo, diría, ultra básico. Pero hay algo que es claro. Cualquier persona que haya desarrollado algo sabe que cuando cambia a mano, lo más probable es que haya una reprogramación completa. Porque funciona bajo una lógica y esa lógica funciona bajo un ser humano, no bajo un protocolo. ¿Sí? Porque cuando tú contratáis a un especialista, el especialista desarrolló bajo su lógica y que no entiende su lógica, que normalmente todo el resto de la humanidad, hay que reprogramar todo. No, claro. Voy a hacer espero no cagarla y decir la marca, pero una vez una empresa multinacional grande de investigación de mercado que desarrollaba eye tracking, ¿ok? Seguimiento ocular. Ya, pero con eso achicaste bastante la lista, ¿eh? No se requiere ser muy... Pero no voy a decir la marca igual. No dije la marca, solo dije la industria. Seguimiento ocular con eye tracking. ¿Sí? Hay hartos actores. Hay pocos grandes. Se la dejo ahí. Compró un algoritmo digital de seguimiento ocular con webcam. ¿Ok? Era un algoritmo. Lo compró para que este algoritmo no amenazara su venta de laboratorios porque el core de su negocio no estaba en la analítica, estaba en la venta de laboratorios. Entonces dijo, estos compadres me amenazan, me los compro. Y claro, su negocio funcionaba re bien hasta que llegó la pandemia y los laboratorios físicos venían a la baja. Entonces dijeron, reactivemos esto para estar en la nueva digitalización del seguimiento ocular. Pero se dieron cuenta que en el proceso de dejar votado este algoritmo, casi digo el nombre, casi se me sale, los founders y los desarrolladores se fueron, terminaron yendo porque se dieron cuenta que no iban a ningún lado. Y era obvio, se salieron y crearon su propia empresa o se fueron a trabajar en otro lado. Y cuando dijeron, activémoslo, se dieron cuenta de que nadie entendía el algoritmo que habían desarrollado porque todo el equipo base y los founders se habían ido. Y los tipos se dieron cuenta de que tenían que rehacer. Y amigos, estamos hablando de una compra de varios ceros en dólares. No es una compra de 100 lucas, estamos hablando de varios, ni siquiera miles de dólares, millones de dólares. Sí, por la compra de este algoritmo. Si la gente pierde mucho de vista esto, Miguel Ángel, y el tema es que se dieron cuenta de que no podían hacerlo. Y que si querían hacerlo, tenían que reinvertir casi lo mismo en desarrollar un algoritmo que ni siquiera sabían si iba a llegar al mismo nivel. Fíjate tú de por qué hay sectores de Estados Unidos, por ejemplo, donde ha tenido tanto éxito John Deere. Y uno dice, John Deere, tractores, máquinas agrícolas, ¿qué sentido puede tener? En un momento empezaron a vender agresivamente los equipos, bajo la premisa, y de nuevo lo conecto con esto que tú hablabas de la privacidad, ¿no? De decirle al agricultor, al dueño de esa pequeña parcela, de ese pequeño de explotación agrícola, yo le voy a dar mucho más barato el dispositivo, pero lo que necesito es que usted habilite y que este aparato esté permanentemente conectado a Internet. Bueno, el camión se convierte, o el tractor o lo que sea, se convierte en una centralita climática que continuamente está mandando 3 o 4 variables a la central de John Deere, y John Deere pasa a vender tractor a ser un data vendor, a poder desarrollar un modelo de predicción climática,
a poder desarrollar un modelo que correlacione variables atmosféricas con rendimiento de determinadas zonas agrícolas. ¿Te fijas? Entonces, aparecen también oportunidades de negocio. A mí me ha pasado que de repente instalamos dispositivos en clientes y te dicen, ya, bueno, que alguien lo venga a ver, pero pierde completamente de vista de que hacer toda esa trazabilidad tiene un tremendo valor para el negocio. Pasa mucho con la gente que está en estas tecnologías tipo RPA, por ejemplo. Con una mirada súper miope, dicen, vamos a automatizar esto que antes la gente iba con un clic, bajaba el archivo. No, todo eso deja una traza. ¿A qué hora se metió la persona? ¿Cuánto se demoró el PDF en bajar? ¿Dónde se lo llevó? ¿Cuándo le cambió el nombre? Todo eso podría ser un insumo súper valioso para mejorar continuamente procesos. Porque te dice, el cuello de botella está cuando la persona baja ese PDF de esa factura, quedó dando vuelta el ojo de loco ahí 2 minutos. Entonces, nos estamos dando cuenta que probablemente la página no esté bien diseñada ese botón de descargar el PDF. Y si sumamos todas esas horitas al año, nos damos cuenta de que son 2 personas que efectivamente podríamos aquí ahorrarnos o destinarla a una labor que sea mucho más propia de ejercer juicio crítico o realizar una labor de mayor valor. Entonces, pasa mucho que en procesos de optimización o de incorporación de tecnologías, la gente como que esta parte no la ve. A su vez, esto va a dejar una traza de muchos datos que te van ayudando a mejorar continuamente tu operación. Sí, pero ese es el problema cuando lo trazás y hacía algo con él. Ahora, Sí. volviendo al punto y para terminar ya el capítulo, ¿cómo partir, por lo menos como pyme, en tomar decisión en base a datos? ¿Sí? Lo primero yo diría... Por lo demás, está de moda, Mm. pero mal ejecutada. Sí, yo te diría que lo primero es pensar en un levantamiento en dos variantes. Uno, entender muy bien tu negocio, cuáles son las palancas de generación de valor, si es el volumen, si es el precio, si tenés algo que hacer con tus costos, si hay temas, como te decía, de gestión del flujo de caja. ¿Cuáles son las variables donde las que tú, tocando un poquito, ya tienes potencialmente un gran impacto? De manera de tener 3 o 4 iniciativas que tú digas, bueno, tenemos que mejorar el tiempo de despacho o tenemos muchos reclamos porque la gente... Eso, tenerlo súper claro. Y una vez que ya miraste eso, de alguna manera decir, bueno, ¿cuáles son los activos digitales que tiene mi compañía? Trabajamos con planilla, tenemos un ERP, tenemos un sistema de facturación y a partir de eso, mirar si efectivamente lo primero es, ¿ya hay alguna herramienta en el mercado? Te pongo un ejemplo súper concreto y de nuevo, sin tratar de mencionar a startups en particular, pero hoy día hay 2 o 3 startups aquí en Chile y en el resto de Latinoamérica que, por ejemplo, te ayudan con hacer una trazabilidad de tu facturación, tanto de facturas de compra como de ventas. De manera que tú tengas una interfaz gráfica y puedas entender dónde se está yendo la plata. Y eso, por ejemplo, si tú no tienes un flujo aceitado de tesorería, te puede ayudar mucho, ¿ya? Y eso ya existe en el mercado. Probablemente yo ahí no dedicaría tiempo a generar una herramienta ad hoc para eso, sino que pagaría los 20, 30, 40 dólares que valga eso. Y siempre pensando en la línea base. Si esto, por ejemplo, para mi equipo de contabilidad significa 4 o 5 días al mes, probablemente esa herramienta se pague sola, ¿no? Y luego, en la medida que tiene eso, bueno, pensar, ok, ya con todos estos datos y aquí efectivamente no tengo una herramienta sencilla, bueno, ir pensando siempre primero en lo más simple, que es alguna especie de tablero de control. Digamos, hoy día está lleno de cosas como Google tiene Looker, qué sé yo, está Power BI, está Tableau, está lleno de estas herramientas que nos permiten ir de algún modo y tienen conectores que me permiten desde ya sea una base de datos o una planilla ir mostrando. Y desde ese punto de vista también insistir harto en el tema de la transparencia. Cuando digo transparencia, no es que todo el mundo vea todo, pero sí también súper juicioso en entender que las personas que debieran ver la marcha del negocio tienen que tener acceso a esa información en línea, ¿ya? No puede ser eso que estemos, dile a Juan que me mande un PDF en un correo. Eso es una velocidad que ya no es compatible con la marcha de un negocio razonable en 2024. Yo debería ser capaz desde mi celular de acceder a algún lugar donde pueda ver en qué está la tesorería, en qué está la venta, en qué está qué sé yo, mis costos, si soy una empresa productiva o lo que sea. Y en función de eso ya ir pensando, bueno, si estos son los principales problemas que tengo que resolver y parece que no hay una herramienta ad hoc, ¿cómo me asesoro?
para resolver este problema ya con una herramienta analítica que yo desarrollo a partir de los datos. Y eso puede ser desde un modelo meramente descriptivo, puede ser un gráfico, un mapa. Un ejemplo súper concreto, a mí me pasó ahora trabajando con un prototipo que desarrollamos por una compañía de ventas telefónicas con las tarjetas de prepago. Nos dimos cuenta que locales muy similares, en la misma cuadra, y locales con la misma venta y con las mismas características, a veces el vendedor no iba a ofrecer tarjetas de prepago cruzando la calle porque sencillamente ya había cumplido su cuota. Y en el mismo punto de venta probablemente iba a vender exactamente la misma cantidad, pero no estaba en incentivo. Y eso lo logramos con una herramienta súper sencilla de poder poner en un punto, graficando los distintos lugares dentro de las comunas, cómo iba evolucionando la venta de estas tarjetas de prepago. Espérame. ¿Todavía existen las tarjetas de prepago? Todavía existen, se usan mucho. ¿Las TLP? ¿Como tu Mucho. línea propia? ¿De verdad? Sí, todavía existen. Oh, ok. Perdón. Perdón, en el fondo cuando digo tarjeta es la tarjeta que viene con el chip, ¿no? Sí. Sí, todavía existe. Ya, sí. Eso sí. Tarjeta de prepago, lo siento, soy la tarjeta esa del fraude. Soy de los 90. Es que la tarjeta, ¿se acuerdan de las tarjetitas que tenían plata y uno compraba para tener minutos en el celular? No, soy muy eso existe todavía en cualquier lado del mundo. Cuando uno va a California, te venden una cajita así que viene con el chip para AT&T y todos los... Así que todavía se usa. Bueno, entonces ahí tenía un caso donde no necesita un sofisticado modelo de predicción, no, es poner los puntos en un mapa y mostrar que hay una situación de la que la gente no tiene, para que se genere esto que le llaman los insights, ¿no? Y ya cuando tenía un tema más complejo y tenía información, bueno, ahí ya lo que tenía, te podéis saltar ya directamente a un modelo de clasificación o un modelo de regresión. Y lo que quieren entender es, por ejemplo, si yo quiero recuperar primero mis facturas, ¿cuál es el factor que mejor explica los días que transcurren entre la emisión de la factura y el pago? Y a veces me doy cuenta de que el factor que más explica eso tiene que ver con y esto pasa, te das cuenta que es con el día en que emitiste la factura. Hay empresas gigantes en Chile, no vamos a nombrar su nombre de nuevo por decoro, pero que tienen, por ejemplo, ciclos de tesorería, y eso uno no lo sabe, lo averigua después. Entonces, factura que no cayó al día 15, no entra en el ciclo y se saltó al otro mes. Y uno dice, oye, este gallo no quiere pagar, digamos, no. Todas las empresas funcionan así, amigo. Uno que presta servicio, incluso medianas, ojo, incluso medianas. Por ejemplo, si la factura no llega antes del viernes, no sale hasta el otro viernes. Entonces, ¿queréis que te facturen la próxima semana? Mándale el jueves. Pero pasa mucho, por ejemplo, empresas que se dedican a ingeniería de detalle o qué sé yo, construcción de pequeñitas obras civiles por un contratista, por una minera, por ejemplo, donde hay un tema, por ejemplo, de que, de vuelta, tienes que meter un batch de documentos de ingeniería dentro del flujo y por ahí se cayó algo, el SAP no funcionó, lo que fuese, y se pasó del 15 al 16 y ya fuiste hasta el otro mes. Entonces, ¿sí? De vuelta, parece súper intuitivo, pero créeme que cuando uno ya ve los datos y empieza, se da cuenta, oye, pero es esto, po. Hablemos con el tipo. Sí, lo que pasa es que siempre se cae el 16 porque yo en realidad cierro el 15. Y no te vas a dar cuenta de eso a partir de una conversación de un café. Tienes que te das cuenta en la medida que analizas esos datos granularmente. Te das cuenta que el día 15 la cosa salta. Entonces eso, yo creo que lo primero es entender cuáles son los candidatos a palancas de generación de valor para el negocio, mirar qué activos digitales tú tienes, qué capacidades, y de algún modo también irse abriendo a todas estas posibilidades. Participar en eventos, participar en paneles de la industria, conversar con gente que trabaja en datos, estar atento también los amigos que son más técnicos en entender la vertiginosa velocidad con que avanza esta cuestión, porque en el fondo tú vas con determinado lenguaje de programación y ya va a otro, determinada herramienta y ya va a otra. No acostumbramos ni al chat GTP 2.0 y ya vamos en el 4. Ya para la mano. Sí, déjame acostumbrarme a uno. O no sé, por lo que pasó con mucha gente que usaba Analytics, ¿no? Que en el fondo, ahora Microsoft, toda la capa de BI está usando algo que se llama Fabric, creo, ¿ya? Entonces, de nuevo, ya va a quedar Legacy, todo lo que es Power BI, no sé. Y uno no sabe, porque además los servicios te los cortan de un día para otro, o sea, sí. Google es famoso por hacer eso, ¿no? Alguien decía que era como una polola sin responsabilidad afectiva, porque te entusiasmaba mucho cuando tú ya estabas muy contento, te llegaba el mail, bueno, vamos a continuar nuestro producto, modo sunset le llaman ahora los gringos, ¿no? En 30 días más nuestro producto ya hay distintas herramientas en el mercado y quedaste tirado. Entonces, yo creo que eso, ir poniéndole también en esta nueva época el mismo cuidado que uno le pone a los activos físicos, a los activos digitales que tiene también.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una mirada como de, ay, son datos, y es como, no, amigo, o sea, ¿sabes? ¿Se acuerdan cuánto compró Facebook a WhatsApp? Eso cuesta tu número de teléfono, ¿sí? No es gratis, no es gratis. Tampoco lo anden regalando, amigo. ¿Se No. acuerdan o no? Si tú calculabas la cantidad de pago por WhatsApp versus la cantidad de usuarios que tenían en ese tiempo, tú puedes calcular fácilmente cuánto cuesta tu número telefónico. Así de sencillo. ¿Por qué Facebook compró WhatsApp? ¿Porque no podía desarrollar un servicio igual? No, sí lo podía hacer. Pero ¿qué es lo que compró con WhatsApp? No compró el negocio, no compró el core, compró la base de datos. Toda la No, información, tener se da acceso a la mucho información también, de... por ejemplo, para los bancos puede ser súper interesante usar fuentes de data secundaria a la hora de evaluar perfil crediticio. Entonces tú decís, ya, pero el modelo no les va a mejorar mucho. No, no les va a mejorar mucho, pero con que les mejore una centésima de porcentaje de exactitud, son varios milloncitos de dólares que ese banco, y por la vía de la adquisición de una startup que tiene data acerca de, no sé, yo trabajé en una que monitoreábamos el presupuesto de los usuarios, por ejemplo. Y esa información por un modelo de riesgo es súper importante. Porque fíjate lo que pasa. Por ejemplo, un banco hasta hace poco tenía mirada a lo que hace el cliente dentro de un solo banco. ¿Ya? Entonces tú veías, por ejemplo, a un cliente súper aburrido que a fin de mes le quedaba todavía un saldito en la cuenta corriente. Tú mirabas sus inversiones, el tipo estaba invertido en fondos mutuos de renta súper fija y decías, oye, que es como muy averso al riesgo nuestro cliente. ¿Ya? Y de hecho, el regulador te pide ahí que le hagas una encuesta cada cierto tiempo. Pero si tú tuvieras acceso, como teníamos nosotros, a mirar a esa misma perfil en su cuenta del otro banco, te das cuenta de que el tipo tenía la tarjeta de crédito reventada con bares o con apuestas, y era la misma persona. Entonces la teoría financiera dice como que la persona es una sola, ¿no? Es monolítica, tiene un solo cerebro. No, hay gente que tiene tarjetas de un banco reventadas y las del otro está sanito, digo. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo que se llama, ¿no?, la mirada en 360 de un cliente. También para las empresas pasa lo mismo. Tú te das cuenta que a veces las empresas tienen una posición súper conservadora en el manejo de su riesgo, pero por otro lado tienen un montón de activos ociosos que podrían sacarle jugo. Entonces, De hecho, súper bueno, lo que importante conversamos, somos súper racionales para compras chicas y las grandes sí, inversiones, las grandes compras todo a pura somos. guata. Y de Sí, hecho, porque si no lo saben, el neuromarketing, que es lo que yo hago, viene de la neuroeconomía, y la neuroeconomía viene de la problemática de decir, estos compadres que trabajan en la bolsa, que invierten cientos de miles de millones de dólares, lo hacen a puro olfato y guata. No hay ningún modelo predictivo. ¿Qué modelos predictivos matemáticos? Mentira, el tipo dice, yo creo que esta. Y invierte 10 sí. millones de Bueno, dólares y uno mira y dice, amigos, son... Claro, como no es plata suya, le chupa un huevo. ¿está saliendo en directo esto, Miguel Ángel, ahora? No, ¿por qué? No, no, porque estamos en la fecha justo que acaba de salir la noticia que falleció Dan Kahneman a propósito de ¿Cómo? neuromarketing y de economía del comportamiento, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? ¿Murió Daniel Daniel Kahneman? Kahneman, ganador del Premio Nobel de En Economía, 2002, el escritor de Pensar rápido, pensar sí, despacio, de sí, ruido, en las bases de todo mi... ¿De verdad? sí, llegó a los 90 añitos, así que un tributo para Mr. Kahneman, para Dr. Kahneman. Ahí. No te puedo creer, no, no, no. Lo siento, esto está siendo grabado en marzo. Es que Del 22. para los que no saben, toda la base de las teorías que nosotros tenemos está pensado en pensar rápido y pensar despacio, los dos sistemas de procesamiento cognitivo. De verdad, wow, wow. Bueno, me morí sin o sea, se murió sin entrevistarlo. Qué Sí, mal. Wow, ¿cómo sigo? No, de verdad. De hecho, las bases de las teorías que nosotros tenemos son Daniel Kahneman con Pensar rápido, pensar despacio, sumado ruido del 2021-22, más un pequeño empujón de Richard Taylor sí, del 2017. Ambos al premios Nach. Nobel de Economía en 2002 y 2017. Del Natch, sí, un pequeño empujón. Esas son las bases de la teoría. De hecho, el pequeño empujón tiene que ver con el modelo de persuasión, de cómo se persuade a base de pequeños empujones y así se modifica la conducta humana. Para los que no saben, esta es la teoría básica. Lo he compartido un montón de veces, pero pocas veces la gente toma en consideración. Y los dos modelos de procesamiento cognitivo habla de la racionalidad versus las tomas impulsivas, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la economía conductual. Claro, entonces, ¡Wow! ¿cómo de alguna manera también le dejamos espacio a no ir entender esto, ¿no? Yo creo que el hallazgo más interesante de la línea de investigación de este caballero es que efectivamente hay decisiones que las hacemos casi en automático, de otra manera no habríamos salido de la sabana africana, Sí. pero hay O no otras hubiéramos las que sobrevivido, no tienen hubiéramos sobrevivido de partida. más cabeza y más que no son triviales, entonces efectivamente hay que tomarse un tiempo mayor para poder ir analizando, gestionando y decidiendo, ¿no?
creo que lo que comentabas, que tiene que ver con el grado de reversibilidad que tiene nuestra decisión, es clave. Las pequeñas decisiones que son reversibles, amigo, no le ponga tanta cabeza y hágalo. Entre más irreversible sea la decisión, en teoría debería ser mayor racional, pero la práctica nos dice que a mayor nivel de irreversibilidad, mayor nivel de irracionalidad, lo cual lo encuentro, pero insisto, no tiene que ver con contraintuitivo, tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Así que me parece genial. Germán, oye, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, quiere decir, amigo, quiero aprender a tomar decisiones inteligentes, quiero crear un modelo dentro de mi empresa, quiero que nos asesores con las tecnologías, ¿dónde puede ponerse en contacto contigo? Voy a dejar aquí mi mail en el chat. Perfecto. Básicamente gegonianticiparte.cl. Hay un masking también, si alguien es más, básicamente, no se acuerda el apellido, que los amigos de España quizás han visto Goñi. Sí. Germán en anticiparte.cl también. Perfecto. Para los que nos están escuchando, Germán Goñi, G-O-Ñ-I. Si alguien nos está escuchando de Estados Unidos, ñ, amigo, aprenda español. Lo siento, ñ. No, pero es fácil. Es germán @anticiparte.cl o GGONI anticiparte.cl. Y ahí felices de contarles más en detalle qué cosas hemos hecho para empresas de distinto tamaño, algunas muy grandes, otras también más pequeñas, y en ese sentido quizás desde el punto de vista de lo que nos distingue de otro tipo de empresas es que no vamos a empujarles a tomar determinada tecnología, sino que lo que nos diferencia, yo creo, es que tratamos de entender primero cuál es el problema que hay detrás y en función de eso elegimos la tecnología que es la más atingente para el presupuesto y para los recursos humanos y materiales que tienen las empresas para poder abordar esta. Y siempre en una lógica de acompañamiento, ¿no? Creemos a su vez también que son los empresarios que están ahí en la trinchera en el día a día los que tienen una mejor intuición y mucho más desarrollada muchas veces de qué es lo que está pasando, y más bien nosotros lo vamos a ayudar a encontrar esos patrones subyacentes y esas cosas que no son tan intuitivas y que a veces no parecen tan racionales. Así que no, yo total. creo que es el desafío. Total, y piensen, bueno, también cuando trabajo como consultor, por ejemplo, en venta y hacemos investigaciones de mercado, no hay nadie que conozca mejor el mercado que los propios que están metidos ahí. Yo soy un ente que viene de afuera y entender una industria para mí, a veces partir de cero y el conocimiento está ahí. O sea, no es que lo tenga que buscar en una tercera fuente. De hecho, normalmente yo lo trabajo siempre cuando hago cualquier tipo de consultoría. Los vendedores saben más del cliente que cualquier gerente, ¿sí? Cuando un gerente me dice, no entiendo quién me compra, voy con los vendedores. Los vendedores sí tienen claro quién ven todos los días. Entonces ahí, con quién los contacta, cuál es su edad, cuáles son sus oficios. O sea, los vendedores para mí son una fuente de información Hay impresionante. un saber hacer que yo creo que las organizaciones también tienen el desafío de cómo ir haciendo parte de ir evangelizando internamente, ¿no? La gestión interna del conocimiento y el desarrollo de las personas es una cuestión que al final fundamenta todas estas cosas de las que hemos hablado. Exacto, el conocimiento está ahí y se puede capitalizar, se pueden generar protocolos que nacen de los vendedores, que no nacen desde una gerencia, sino que nacen de la práctica. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, de hecho, normalmente cuando, por ejemplo, hablamos de cuáles son las objeciones más comunes, quien las conoce son los vendedores, ellos lo reciben todo. Entonces nos vamos a una pizarra, agarramos todos los vendedores, cuáles son sus objeciones que reciben constantemente. Y listo, y armamos un programa en base a las objeciones que ellos tienen. Sí, porque ellos son los que reciben. Y lo simpático es que a veces ahí todos ya, no sé, pues de repente en esa misma conversación alguien del área contable o de un área que no tiene directa relación con el cliente, pasa muchas veces que mirando ya ese mapa que hiciste, dice, oye, pero acá llamémoslo después de que nos mandó la orden de compra por no sé qué, y aparece una cuestión súper contraintuitiva y te das cuenta, oye, pero es evidente, esto es lo que hay que hacer. Y ahí uno hace un pilotito pequeño, digamos, para no, efectivamente también. Esa es la otra cuestión que hay que tener. Todo esto es de implementación gradual. Yo creo que es súper importante también. Agilidad. Y en general uno aprende con el paso del tiempo a desconfiar cada vez más de los big bangs. No. Siempre hay que tener la posibilidad de poder, al menos en cierta medida, poder revertir cuando no se cumple la hipótesis que uno está tratando de empujar. Sí, espérame, todavía estoy un poco desconcertado por la muerte de Daniel Kahneman. De verdad, sí, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, que nos pasó una vez con clínicas dentales, con esto termino, es que es muy bueno. Una de las cosas que mayores recibían reclamos, o sea, no reclamos, pregunta, la gente de atención al cliente, era, por ejemplo, con la implantología, que la implantología, por ejemplo, tenía un precio X, pero habían personas que tenían determinada condición que necesitaban un servicio adicional.
Y cuando se los preguntaban a servicio al cliente, que no eran dentistas, no sabían qué responder, porque evidentemente no tenían conocimiento. Una reunión con un implantólogo y es como, pero se hace por esto, y es pum. Y se creó un protocolo de respuesta en base al conocimiento. La pregunta estaba en la atención al cliente y la respuesta estaba dentro de la clínica. Pero el tema es que nunca habían conversado, porque el implantólogo jamás se había reunido con servicio al cliente. La respuesta estaba ahí. Y ahí te das cuenta, ponte tú, cosas que en el fondo son contraintuitivas. Pues cuando tú cruzas, ponte tú el hecho de que no te vayas a encontrar con personas de más de 40 años que tengan problemas de molares, muelas del juicio, que les llamamos aquí en Chile, ¿no? Pero pasa. Entonces, en el fondo, tú te das cuenta, ya eso después viendo la radiografía o lo que sea. De vuelta, bueno, y ahí podríamos estar hablando horas de todos los esfuerzos que está hoy día en el ámbito de las startups y del ecosistema de innovación, en el tremendo problema que tenemos con la interoperabilidad en salud. Ahí hay oro en todos esos datos, que de hecho hay todavía mucha operación manual, mucho ERP que no son lo más apropiado para el mundo clínico, así que también se van a dar muchas conversaciones en ese ámbito que parece ser una frontera súper interesante también para la innovación, que es la salud. Sí, que espero que sea innovadores, por favor. Salud y educación, créanme que... Sí, sé que hay gente de Latinoamérica escuchan que yo critico y después me dicen, oye, pero si ustedes son los líderes en Latinoamérica, sí, pero como chilenos, que seamos líderes no significa que seamos buenos. Somos los mejores en un mal barrio. No, no es que seamos muy buenos, es que estamos en un mal barrio, por eso destacamos, pero no es que seamos los líderes. Germán, muchas gracias por tu tiempo, por la buena onda, por la disposición, por volver a venir después de que no pudimos en la primera grabación, así que gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación y feliz de seguir en contacto para seguir empujando el ecosistema de innovación y de negocios local que en este momento y en este año en particular también necesita ahí que todos pongamos el hombro con mayor ahínco y que no perdamos esa estrella que nos guía, pues de seguir empujando para hacer del país y de la región algo que realmente nos honre y nos enorgullezca, además de asegurar nuestro sustento. Así que feliz de cooperar en todo lo que se pueda salir. Total. Oye, amigo, ¿hay algo que usted haya aprendido acá que le haya servido? Compártalo con más personas. Haga crecer esta comunidad y que más personas tengan un negocio y otro planeta. Muchas gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo con otra temática tremendamente interesante. Chao, chao. Un gran abrazo a todos. Chao.